Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nicolás Salvajes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mercado Salvaje una vez más. Acá estamos en la pantalla de tu dispositivo para traerte el informe de los mercados, tanto local como internacional, en el canal de Clave Bursátil, y por eso te pido que pongas un me gusta a este contenido y que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Además te cuento que en clavebursátil.com vas a encontrar los mejores cursos y capacitaciones para invertir en el mercado de la mano de inversores que tienen la piel en el juego, inversores particulares como vos que saben lo que es operar con su propio capital. Así es, vivir las inversiones en primera persona. Entra a clavebursátil.com y vas a encontrar descuentos en todos los cursos y capacitaciones para invertir en el mercado, tanto en cursos presenciales como grabados. En Clave Bursátil todos los cursos online y en vivo quedan grabados para que los vuelvas a ver todas las veces que quieras. Entra a clavebursátil.com e invertí en vos, invertí en una habilidad monetizable que te da ganancias en clavebursátil.com. Y arrancamos el análisis local por el lado de las acciones del Merval con un índice Merval en contado con liquidación que subió esta semana un 4,1%. Todavía no puede superar el máximo que alcanzó apenas después de las elecciones legislativas, que coincide, como venimos viendo en programas anteriores, con el máximo de mayo de este año, que fue aquel posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta semana es interesante hacer un doble clic, profundizar un poquito adentro de lo que pasó con el Merval, porque hay información muy interesante para desgranar. ¿Qué pasó con Grupo Financiero Galicia? Cayó casi un 5% el ADR. Y veamos que se va alejando también de ese mismo máximo de mayo de 2025. Grupo Supervil cayó un casi 2,5%, el ADR también. Y en este caso no logró llegar ni siquiera a aquel máximo de mayo 2025. Banco Macro, casi un 4% cayó el ADR. Acá sí logró llegar al máximo de 2025, pero baja como Galicia. Pero si el Merval había subido casi un 5% en dólares, ¿cómo que cayeron los ADRs bancarios que son tan importantes? Bueno, algo de lo que venimos hablando. Acá con una plaquita de Grupo IEB podemos ver que la semana que viene entran los balances de los bancos. El martes tenemos Galicia, BBVA y Supervil y el miércoles tenemos Macro. Y si miramos un gráfico de Fernando Marulli y Asociados, donde vemos casi el último año de las tasas de plazo fijo mayorista y adelantos a empresas, podemos ver que de julio en adelante, justamente en julio fue la famosa salida de las LEFIs, y hasta fines de octubre, pasada la elección legislativa, julio, agosto, septiembre y octubre, tuvimos una volatilidad de tasa de interés impresionante. Tema que oportunamente tratamos acá en Mercado Salvaje. ¿Y cómo creen ustedes que le va a ir a los bancos en el balance de este periodo? Seguramente les haya ido mal, con una fuerte retracción del crédito privado. O sea, ya no se otorgaban créditos, ya no había un boom de créditos por las tasas altísimas. Además, que los bancos tienen bonos en cartera y los bonos han caído fuertemente en este periodo de la mano de la suba de tasas. Por esto y otros factores, es probable que los balances de los bancos que salgan esta semana den bastante mal. Pero por otro lado, esta situación ya prácticamente se ha normalizado. Como pueden ver, las tasas de interés al fin de esta semana, como vemos en el gráfico de Marul, son prácticamente las mismas que había antes de que empiece todo este lío. Con lo cual, si bien es lógico que en el corto plazo los bancos estén con debilidad por estos malos resultados que evidentemente es probable que lleguen en los balances de esta semana, esto es un factor que ya se alivió, ya terminó, se pasó la página, las tasas volvieron a la normalidad y de hecho los bonos han subido muchísimo después de las elecciones. Han sido los bonos que más han subido en el mundo y de hecho los bonos en pesos han subido más de 50% medidos en dólares, con lo cual probablemente el balance siguiente de los bancos, el del último trimestre, dé muchísimo mejor. Entonces puede ser que la debilidad de los bancos de estos días venga explicada por este fenómeno, pero no debería ser algo para preocuparse a largo plazo con el sector bancario. Sigamos con las acciones. Vimos que YPF subió casi un 7% el ADR esta semana y en este caso fíjense que YPF logró superar el máximo de mayo de este año. Por otro lado, Vista Energy subió un 1,5% y todavía por tercera semana seguida está tratando de superar este techo dinámico que viene formando desde principios de año.
El ADR de Pampa Energía subió esta semana un 4%, casi lo mismo que el Merval en dólares, y en este caso también superó los máximos de mayo pasado. Podemos ver entonces en el sector energético una recuperación, variaciones de precio significativamente mejores a la del sector bancario, pero nada descabellado, o sea, ningún más 10, ningún más 20, sino subas moderadas. Un ADR que subió mucho esta semana, 10% sí, es el grupo Telecom, que podemos ver que todavía no llega al máximo de mayo, pero en particular este ADR me parece interesante verlo de más largo plazo, porque podemos ver que para llegar al máximo precio que tuvo en el año 2018, le falta nada menos que un 100% de upside. Eso no estoy planteando que vaya a suceder, no lo sé, pero es una diferencia respecto de la mayoría del resto de los ADRs que están mucho más cerca o incluso superando los máximos históricos de aquel momento. Otro ADR que anduvo muy bien esta semana es Loma Negra, subiendo también casi un 10% como Telecom, y en este caso podemos ver que logra vencer al alza la tendencia bajista de corto plazo, todavía no superando los máximos de mayo pasado, pero los números fundamentales en torno a los despachos de cemento, como podemos ver acá en el gráfico de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, miren la línea roja, es la dinámica de despacho de cemento del año en curso versus el resto de los años, y podemos ver que, si bien a principio de año los despachos de cemento empezaron a bajar, vienen trazando una tendencia alcista, y tengamos en cuenta que esto es todo sector privado, todavía no se reactivó nada de la obra pública. Ustedes habrán visto, y si no les cuento, que las provincias están estudiando salir a colocar deuda en dólares en el mercado, y mucho de esa deuda puede ir a obras clave de infraestructura. Por otro lado, el gobierno nacional inauguró un nuevo ciclo de diálogo con las provincias, con el nuevo ministro del Interior, que se dispone, entre otras cosas, a reactivar la obra pública. Probablemente no sea el eje de su gobierno, pero tengamos en cuenta que los despachos de cemento vienen mejorando solamente con el sector privado. Es decir, que cualquier demanda que agregue el sector público con la obra pública, en la medida que sea, que empiece a partir de 2026, va a ayudar a continuar esta tendencia de los despachos de cemento en un sector que viene golpeado pero recuperando. Por eso de a poco va mejorando la perspectiva para el negocio de la construcción y las acciones asociadas a ello. Será por eso, pero también por las noticias del acuerdo con los Estados Unidos, que ocupan las primeras planas de todos los medios nacionales, que esta semana Aluar hizo una suba de casi 13,5% medido en dólares, con mucho volumen, y además pudo romper la tendencia bajista que lleva adelante desde las elecciones de 2023, cuando un mercado confundido por el mensaje de en ese momento candidato Milei, que hablaba de la dolarización y el peso excremento, había una expectativa de una suba muy fuerte del dólar por hacer esa dolarización sin dólares que finalmente se abortó por completo, donde Aluar iba a ser muy favorecido, era visto como un refugio de valor. Los planes de Milei fueron absolutamente opuestos. Después el peso no fue excremento, sino que él fue la moneda que más apreció del mundo, y Aluar, eso sumado al fin de la obra pública, la sufrió mucho durante todos estos 2 años, y bueno, finalmente ahora ha roto al alza ese canal bajista, probablemente, como les digo, por un lado, por la perspectiva positiva para el sector de la construcción a partir de 2026, y además por el acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo del cual todavía no se conoce prácticamente nada. Lo que se presentó hace pocos días, como podemos ver en la publicación de la Casa Blanca, es simplemente un framework, un marco de trabajo, es decir, las intenciones principales son no más que 2 carillas, lo que se conoció, y dice, bueno, buscar, mejorar, eficientizar esto, aquello, pero no se da ninguna precisión. Entonces es muy prematuro todavía sacar conclusiones. De hecho, en torno al acero y el aluminio, simplemente dice que se va a tener en consideración los aranceles que hay bajo la sección 232, que es del Código Aduanero de Estados Unidos, donde se le imponen a las importaciones de acero y aluminio un 50%. Dice que se van a tener en consideración, nada más. Fíjense qué poco preciso. Sin embargo, la mera posibilidad ya implica una mejor expectativa respecto de acciones como Aluar, que exportan el 80% de su producción y cuyos principales clientes están en Estados Unidos. Podemos ver en este gráfico de Argentina en datos, basado en información del Ministerio de Economía y el INDEC,
que el intercambio comercial de Argentina con Estados Unidos ha sido casi siempre deficitario para la Argentina. Veamos, durante los 90 importábamos muchísimo a Estados Unidos, o sea, balanza muy negativa con pico en el 98. Después fuimos superavitarios un ratito entre el 2000 y el 2004. Y después fuimos muy deficitarios del 2004 en adelante hasta el 2024, que recién ahí en el 2024 tuvimos un superávit de unos 200 millones de dólares. La pregunta es, a partir de este tratado, ¿podremos mantener o incrementar inclusive la balanza comercial positiva? Como les digo, es muy prematuro responder eso porque no se conoce nada, solamente el marco general del acuerdo, que no es un tratado de libre comercio, sino un acuerdo recíproco de comercio y inversiones. Ahora yo me pregunto, ¿quién tiene más plata para hacer inversiones y quién tiene más inversiones por hacer? Probablemente haya más dólares, más liquidez para invertir en la Argentina de parte de Estados Unidos de lo que podríamos invertir nosotros en Estados Unidos. Así que no hay que caer en la trampa de mirar esto de manera futbolística, ganó uno, perdió el otro, o como si fuera un juego de suma cero, sino que hay que mirarlo de manera más general, esperar los detalles y considerarlo también en el contexto de toda una alianza geopolítica que abarca distintas dimensiones. Volviendo al tema de Aluar, si comparamos Aluar y Ternium, las dos principales siderúrgicas de Argentina que podrían beneficiarse de este tratado, podemos ver que en el largo plazo, mirando el gráfico de los últimos 20 años, podemos ver que la tendencia va en favor de Ternium. Sin embargo, en el mediano plazo, es decir, desde el 2021 hasta el 2025, la tendencia ha ido en favor de Aluar, pero eso está llegando al límite de la tendencia histórica. En el corto plazo, eso me diría que tal vez me conviene estar comprado en Aluar, pero ojo, porque el precio ha terminado muy cerca del techo del ratio del canal bajista de largo plazo, así que atentos si este ratio respeta la tendencia bajista de largo plazo y se vuelve una mayor oportunidad, al menos desde este punto de vista, de tener Ternium en lugar de Aluar. En línea con lo que estamos hablando del Tratado de Comercio e Inversiones, una acción que subió increíblemente esta semana, nada menos que un 36%, es San Miguel, la famosa e infame ex limonera procesadora de cítricos de Tucumán, con presencia en Uruguay y en África, que ya viene subiendo mucho desde antes, es decir, desde los 22 centavos hasta los 57 centavos, en poco más de 2 meses. Pero esta acción, que hoy cotiza 57 centavos de dólar, supo cotizar a nada menos que 8,20 hacia mediados del gobierno de Mauricio Macri, así que todavía está a menos de un 10% del precio máximo que alguna vez supo tener. Empresa cuyos números, en términos del negocio, de los fundamentos, no son muy favorables, fuertemente endeudada. El año pasado hizo una nueva emisión de acciones que también no gustó mucho al mercado, manejos que no han sido muy constructivos para una empresa importante, la primera en el mundo procesadora de cítricos. Así es, bueno, gran ganadora esta semana, pero en el largo plazo viene siendo una máquina de destruir valor San Miguel. Otra empresa que ha volado increíblemente esta semana es Inversora Juramento, con nada menos que un 55% de suba en dólares, tras que se confirmara algo que ya se había hablado. ¿Se acuerdan? Donald Trump lo dijo parado en la puerta del Air Force One, el aumento de la cuota de exportación de carne de Argentina a los Estados Unidos. Vuelve casi a zona de máximos recientes Inversora Juramento, sin escalas. Empresa que también tiene balances terribles, no le va muy bien en el presente realmente, pero obvio que la duplicación o inclusive hasta cuadruplicación, no se sabe bien todavía, de la cuota que era de 20.000 millones de toneladas de carne por año a 40 u 80, abre las puertas para mejorar significativamente el negocio de esta empresa, que hoy tiene problemas, pero hacia adelante podría beneficiarse mucho de esta situación. Otra acción del tinte Galpón que le ha ido muy bien esta semana, nada menos que un 37%, es Comercial del Plata, la famosa, la infame, la querida, la polémica Come, que como podemos ver es la tercera semana de estiradas velas verdes para una acción que ha subido en torno a un 150% desde las elecciones del 26 de octubre pasado. Comercial del Plata es un holding, dueño de una diversidad de negocios totalmente diferentes, desde alimenticias, energéticas y más. Mercado Libre es una acción que no suelo analizar acá porque es un CDR y porque tiene más volumen de operación en Brasil
que en Argentina. Pero me pareció interesante mostrar que bajó un 12% esta semana y que está muy cerca del piso, tanto del canal de largo plazo como del canal de mediano plazo y de la media móvil de 200 ruedas que en general ha funcionado de soporte y de resistencia tantas veces en la historia de esta acción, prácticamente desde que existe. Ha bajado bastante desde los precios máximos y da buenas señales de soporte técnico. Así que Mercado Libre, mala semana, pero una expectativa que podríamos considerar positiva desde el punto de vista del análisis técnico. Un datito más sobre acciones de Argentina tiene que ver con que se conoció, según la agencia Bloomberg, que va a salir a cotizar una nueva empresa argentina después de tanto tiempo, ¿no? La primera dentro de la gestión Milei, y es la generadora de energía Geneia, que tal vez la conocen por sus obligaciones negociables. Es una gran emisora desde hace años ya de obligaciones negociables, que hoy produce una capacidad de 1.8 gigawatts. Se espera que esta empresa haga una IPO, una colocación primaria de acciones en Nueva York, o sea, un ADR argentino. Esperemos que también lo listen en la bolsa local. Pasemos a hablar de los bonos en dólares primero, que tuvieron una buena semana. Repasemos, el AL 29 subió un 2,3%. El AL 30 subió un 1,4%. Todo esto en dólares. El AL 35, veamos, subió un 4,3%. Acá empezamos a irnos más atrás en la curva y vemos subas más fuertes. El AE 38 subió un 3,2%. Cerrando la semana en máximos históricos nominales. El AL 41 subió un 3,5%, también cerca de máximos nominales. Mientras que el GD 46 subió un 1,38%. Estamos viendo una dinámica lógica en la cual los bonos cortos están teniendo mucho menos sensibilidad a la baja de tasas por una cuestión técnica de la convexidad de la curva. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y los bonos más largos están subiendo más, a excepción del GD 46, que parece ser la oveja negra de la parte larga de la curva. Mientras que el bono de la provincia de Buenos Aires, el famoso BA37 en dólares, subió un 2,6%, también zona de máximos nominales. Como para tomarle la temperatura a los bonos en pesos, podemos ver que el DCP medido en CCL, bono de los favoritos, de los más líquidos del mercado, de la familia de los bonos, subió un 2,5% medido en dólares. Así es que el riesgo país continuó bajando esta semana y se ubicó en 616 puntos y cada vez está más cerca de la famosa zona de rollover a partir de la cual la Argentina puede refinanciar sus deudas emitiendo un bono nuevo. En varias entrevistas que dio esta semana el ministro Caputo, dijo que ya han ocurrido propuestas directamente de parte de empresas de Wall Street para hacer estas emisiones de deuda. Es decir, que si Argentina quisiera emitir a estos valores ya podría hacerlo, pero probablemente estén buscando una tasa más baja. Queda un mes y medio para tener que pagar los 4.300 millones de dólares de cupones y amortizaciones de los bonares y globales del 9 de enero de 2026. Y hoy el Tesoro no tiene para pagar eso. Podría hacerlo activando más partes del swap. La pregunta es, ¿van a pagar esos vencimientos roleando la deuda? ¿Lo van a hacer usando el swap? ¿O van a comprar dólares en el mercado? A juzgar por lo que viene diciendo Caputo, todo parecería indicar que en el corto plazo a lo que se apunta es a refinanciar esas deudas y en última instancia se activaría el swap. Pero no parece que el gobierno esté apurado en ir a comprar los dólares y en general el gobierno no parece muy alineado con la idea de seguir pagando estas deudas con dólares cash que recauda por el comercio exterior, como lo vino haciendo durante los primeros 2 años de mandato. Todo indicaría que o van a tratar de bajar más el riesgo país para emitir deudas nuevas y refinanciar los vencimientos de enero, o bien activarán el swap, que ya ha sido activado en más de un 10% de esos 20.000 millones para devolver los dólares que se usaron para contener el tipo de cambio en la previa de las elecciones. En este caso habría que habilitar un 25% más del swap aproximadamente para hacer frente a los pagos de enero, lo cual sería bastante. Entonces me permito pensar que en el gobierno van a tratar de evitar esa situación y van a tratar de refinanciar las deudas, pero para refinanciarlas quieren obtener una tasa más baja. Pensemos en esa tesis y entonces, ¿qué puede pasar con los bonos? Veamos los rendimientos de los bonos argentinos en dólares. Veamos los bopreales, que tienen rendimientos que arrancan en un 5% de aquel bono que vence primero en el año 2027 y los rendimientos van subiendo en los bopreales de ese 5% hasta un 10% en el bono que vence en el año 2028, es decir, los bopreales van desde 2027 a 2028. Y la pendiente de la curva es positiva, como podemos ver en este gráfico de Mercap Abaco. Los bonos bopreales más cortos rinden menos y a medida que uno se expone más tiempo rinden más, lo cual es la forma sana de una curva de rendimientos.
¿Recuerdan que vimos la curva de Brasil la semana pasada? También tiene una pendiente positiva. Esto es lo que pasa en una curva de rendimientos cuando no hay miedo de default. Ahora bien, si yo miro la curva de bonares y globales, la pendiente es negativa. Acá es donde todavía tenemos un problema. Es decir, el mercado todavía no ha anclado del todo sus expectativas respecto de los bonares y globales de la deuda argentina, puesto que, entre otras cosas, todos los bonares y globales vencen o finalizan su flujo de fondos en el gobierno que viene y hacia adelante. Ninguno termina de amortizar y pagar todo el capital dentro del propio gobierno de Milei. Por lo que cuando el mercado tiene miedo de que ocurra un default, las curvas se invierten, porque si hubiera un default, los primeros bonos que se la pegarían contra la pared serían los bonos más cortos, porque son los que pagan antes. Ahora bien, para solucionar este problema, podría venir esa famosa recompra de deuda, que el gobierno anunció, que no es solamente un off the record, salió en todos los medios, pero lo dijo, fue uno de los últimos anuncios de Pablo Kirno antes de pasar de ser secretario de Finanzas a ser canciller. Y si se ocurriera esa recompra de deuda y la curva de bonares y globales tuviera la pendiente normal, como tienen los bopreales o como tiene la curva de Brasil, ¿qué pasaría con los bonos? ¿Cuánto podrían subir en aquel escenario? Estamos hablando de un escenario en el cual la Argentina tiene un riesgo país en línea con el resto de la región y puede refinanciar sus vencimientos en el mercado como el resto de los países, teniendo una curva normalizada con pendiente positiva. Y acá nos planteamos una curva argentina de bonares y globales con una TIR promedio de 8.25, o sea, nada espectacular. Una tasa de 8.25 que sería bastante alta, pero la mínima necesaria como para que la Argentina pueda volver a los mercados y que producto de la recompra de deuda, en particular si se hace en los títulos más cortos, lo cual tendría sentido, dejara de tener una curva invertida y tuviera una curva normal. En ese sentido, pensamos en un escenario de tasas de Argentina que van desde el 7% en el AL 29 al 9,5% en el GD 46. Y en ese caso, así como hemos visto en tantas otras simulaciones, son los bonos 35 y 38 aquellos con más potencial de suba. Y los de menos potencial de suba claramente son los dos más cortos y el GD46 el más largo. Qué casualidad que justamente como vimos esta semana, los bonos que menos subieron han sido los bonos más cortos, el AL 29 y el AL 30 y el GD46. Así es que todavía los que lucen con mejores chances de tener un recorrido al alza son los bonos 35, 38 y 41. Ahora pasemos a ver los bonos en pesos. Retomemos este concepto. Estábamos viendo cuánto rinden los bopreales, ¿no? Estos bonos del Banco Central que vencen durante el gobierno de Milei. Hablamos de bonos que vencen en el 2027 y que tienen tires en dólares de entre 5 y 7%. Es importante esto. Son bonos hard dólar, o sea, pagan intereses y amortizaciones en dólares. Es una inversión sin riesgo cambiario. No hay riesgo de pesos. No importa lo que pase con el peso, porque es un bono absolutamente en dólares. Ahora pensemos, ¿cómo es la comparación de un bono hard dólar, donde no hay riesgo cambiario al año 2027 de Argentina, contra un bono en pesos que vence en el 2027 en Argentina? Y acá vemos expresado en TIR los rendimientos de los bonos y letras del Tesoro en pesos en el escenario en el cual las bandas cambiarias permanezcan. Cosa que el ministro Caputo en la última semana dio 3 discursos diferentes en los cuales aseguró y explicó muy detalladamente por qué van a seguir las bandas cambiarias. Y si bien la mayoría de los analistas y economistas siguen diciendo que no hay que creerle, que no puede decir otra cosa, que si fuera a hacer un cambio no lo va a decir, digamos, y ese tipo de argumentaciones que tal vez sea el caso, pero me parece como mínimo subestimar a Caputo, hacer un análisis así de superficial de que solamente por una cuestión de estrategia de truco, Caputo da señales de una cosa pero va a ser otra. No sé si es así, pero como mínimo me permito dudarlo. En el caso de que Caputo no esté mintiendo y que vaya a hacer lo que viene diciendo desde que empezó este esquema cambiario, pero en particular ha explicado los últimos días, las tires en dólares en escenario de techo de la banda disponibles en los bonos en pesos son de más del doble de los bopreales. Tomemos este ejemplo. Boncap que vence el 30 de abril del 2027. En escenario del techo de la banda, o sea que el dólar esté en el techo de la banda el 30 de abril del 2027 para que vos recompres los dólares al vencimiento del bono en pesos, la TIR que vas a tener es de casi un 15%. Acordate que esto termina el 30 de abril del 2027, año electoral, pero bastante antes de que empiecen las elecciones, 30 de abril.
mientras que el BOPREAL de 2027 tiene una TIR de 7, menos que la mitad, y vence en noviembre, plenas elecciones. La cuestión es que no solamente la TIR, en el caso del Boncap en pesos, es más del doble, sino que el trade termina en abril. O sea que vos te haces de la plata 6 meses antes que con el BOPREAL, y eso también tiene un valor. O sea que no deberíamos comparar la TIR 7 contra 15, sino que habría que quitarle a eso los 6 meses a favor del bono en pesos, que también tiene un valor. Esos 6 meses de tasa de interés tienen un valor, con lo cual, en valor presente, la TIR de este Boncap en escenario de bandas cambiarias es holgadamente más del doble de lo que hoy tenemos si no queremos correr el riesgo cambiario y nos vamos al BOPREAL. Así que muchos están diciendo, con este riesgo país y estas tasas en los bonos, de hecho si miramos los GD y no los AL, ya tenemos rendimientos que podría decir entre comillas aburridos, o sea, bonos que son como una obligación negociable, que no son para que suban ni bajen, son bonos para cobrar y mantener el vencimiento como estrategia conservadora. Dejan de ser bonos tóxicos, volátiles, los bonos argentinos. Todavía queda algún resquicio de riesgo argentino más fuerte, más arriesgado, una apuesta más osada. Sí, todavía hay. En parte tenemos eso en los bonos de la provincia de Buenos Aires, pero en mayor medida lo tenemos en lo que es la tasa fija en pesos, donde los rendimientos podrían ser de más del doble de la tasa en dólares y en un plazo muchísimo más corto. Tengamos en cuenta que para este tipo de trade también tenemos los bonos SER, que podrían ser una alternativa en el caso de que la inflación no baje tanto y no sea el 20% el año que viene, como dice el REM, el relevamiento de expectativas del mercado. Esta semana se conoció el dato de octubre, que fue 2,3, lo cual uno puede tomar como negativo si ve que fue subiendo de a poquito, ¿no? Sin embargo, hay que contextualizar que septiembre y octubre tuvieron muchísima volatilidad cambiaria e incertidumbre, con un tipo de cambio que viene subiendo significativamente más que la inflación, con la tremenda volatilidad y dolarización que hubo entre las elecciones de la provincia y las elecciones nacionales. Haber tenido inflaciones del 2,1 y 2,3 no luce tan negativo. Sin embargo, bueno, ante el escenario de que la inflación no baje a menos del 2% mensual, que es lo que plantea Caputo, y vuelva a estos números como del 1,5, 1,6, 1,9, también tenemos bonos SER para posicionarnos en un trade similar al de tasa fija. Pero veamos qué pasó con el dólar esta semana y podemos ver que, para empezar, el dólar futuro, que cotizaba en su curva de rendimientos todo por arriba de las bandas cambiarias, es decir que el mercado, no digamos que piensa que las bandas se van a ir, no es un predictor el dólar futuro, sino que muestra cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cubrirse de la posible suba del dólar. O sea, si el mercado pone plata, si está dispuesto a gastar plata ante la posibilidad de ocurrencia de una suba del dólar o no. Y esta semana hemos visto que ya la mayoría de la curva, tanto hasta mayo de 2026, ya se ha metido por adentro de las bandas, siendo que incluso después de las elecciones, igual con el rally de los bonos y las acciones, la mayoría de la curva de contratos de futuro de dólar estaba casi toda por arriba de la banda cambiaria y ahora está casi toda por adentro, queda los últimos 4 meses. En cuanto al dólar spot, y acá tenemos la banda cambiaria superior, podemos ver que continuó su camino a la baja y ya se encuentra más o menos a un 8% por debajo del techo de la banda, lo cual todavía no sería suficiente si consideramos que solo hay un 8% de espacio entre el precio spot y el techo de la banda y todavía falta que compre reservas al Banco Central, que se libere del todo el cepo. Claramente, para que se concreten las inversiones grandes que están en el acuerdo con Estados Unidos, que todavía no se conocen, tienen que poder girar sus dividendos normalmente, dado que el cepo cambiario es uno de los principales obstáculos para los negocios internacionales en Argentina. Es el motivo por el cual las acciones argentinas, las empresas argentinas, no son consideradas dentro del índice emergente. Entonces, esto va a tener que pasar: la salida del cepo, la reclasificación de Argentina a emergentes, la compra de reservas del Banco Central, y con el dólar a solo el 8% del techo de la banda, no hay suficiente espacio para agregarle más demanda al mercado. Por ese motivo y por otro que ahora les voy a contar, es que los fundamentos para que el dólar continúe bajando parecen estar sobre la mesa. Esta semana también hubo definiciones del ministro Caputo en torno a la nueva estrategia de política monetaria que ya habíamos conocido con un documento en inglés de autoría del señor Vladimir Berning, director del Banco Central,
Caputo habló de que hay espacio para que el Banco Central compre dólares dentro de las bandas, no en el piso de la banda. De hecho, Caputo dijo expresamente que no quiere que el dólar vaya al piso de la banda, pero quiere que el Banco Central compre dólares. ¿Pero en qué situación? ¿Cuál es la regla monetaria ahora? O sea, en el esquema anterior, el gobierno decía, solamente vamos a emitir pesos, que los vamos a inyectar en el mercado, cuando sepamos que hay una real demanda de esos pesos. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual nos damos cuenta que hay una demanda de pesos? Y ese era el llamado punto Anker, que no era a través del Banco Central, sino a través del Tesoro, cuando en las licitaciones, las renovaciones de deuda en pesos, el mercado no quería renovar todo, sino que se quería quedar con liquidez. El equipo económico interpretaba, bueno, el sector privado quiere más liquidez, hay demanda de pesos, entonces no renuevan el total de los vencimientos, quieren que les paguen cash parte de esos pesos porque los necesitan. Eso significa demanda de pesos, significa demanda de dinero, es virtuoso emitir, inyectar pesos por ese motivo, ¿no? Esa era la manera de la que se daban cuenta que esa emisión correspondía con una real demanda de dinero y que finalmente entonces no se iba a ir al dólar o a la inflación. Si ahora ya no se usa más ese mecanismo y ahora el Banco Central va a ser el que emita los pesos, ¿por qué? Porque necesita una remonetización, porque la base monetaria hoy es la mitad del promedio histórico y con tan pocas fichas en este tablero no se puede jugar lo suficiente, no se va a reactivar el consumo y la actividad económica con media base monetaria. Necesita remonetizar la economía y entonces ahora, ¿cuál es la regla monetaria de Caputo para decir si la emisión de peso del central es por una demanda de dinero genuina o no? Bueno, ahora va a ser por la compra de dólares. Es decir, ¿qué va a pasar cuando el dólar baje a un nivel determinado? Supongamos 1.300, 1.350, no sabemos qué número es, pero sabemos que Caputo no quiere que colapse el precio del dólar, que baje a un nivel donde haya suficiente espacio hacia el techo de la banda como para poder agregar la demanda del Banco Central y eventualmente liberar el cepo y agregar la demanda total del sector privado sin que el dólar choque contra el techo de la banda. Y en aquel momento, cuando el dólar baje a este precio, que podría ser 1.300 o el que sea, empecemos a ver compras del Banco Central contra emisión de pesos y el gobierno va a considerar que esa emisión de pesos no es espuria, no es indeseada, no es que el mercado está obligado a tener esos pesos, sino que es genuina demanda de pesos para mover la actividad económica que hoy le cuesta moverse con una base monetaria de la mitad del tamaño del promedio histórico. Y esto está teniendo un correlato fundamental en las cosas que vemos. Esta semana, por ejemplo, otro gráfico de Fernando Marul, récord histórico de emisión de obligaciones negociables en el mes de noviembre, que recién va por la mitad. 3.450 millones de dólares de emisiones de obligaciones negociables en dólares. ¿Por qué se endeudan en dólares las empresas y no se endeudan en pesos? Porque esperan que el dólar no suba mucho y entonces endeudarse en pesos sería más caro, es verdad. Endeudarse en dólares en una economía donde el dólar sube poco es más barato que endeudarse en pesos. O sea, la tasa de interés de pesos hoy va entre el 30 y el 40% y las empresas se endeudan en dólares al 8% anual. O sea que creen que el 8% anual en dólares es más barato que el 30 o 40% anual en pesos. Eso nos muestra que las empresas tienen la expectativa de que el dólar suba poco y que la tasa de interés de pesos sea positiva respecto del dólar. Por eso se endeudan en dólar y no en peso. ¿Y las empresas? ¿Qué van a hacer con los dólares? Hablábamos recién de la posibilidad de compra de dólares del Banco Central por demanda de dinero. Si las empresas se endeudan en dólares, pero no porque necesiten dólares per se, sino porque les parece una indexación más barata, cuando necesiten volcar esos dólares a la inversión productiva, porque son empresas que hacen actividad económica, por eso existen, van a tener que vender esos dólares para hacerse de pesos. Y ahí es donde va a aparecer esa real demanda de pesos, es decir, un actor del sector privado que tiene dólares, que los obtuvo por un préstamo, ahora quiere hacer una inversión, contratar, invertir en lo que sea de la economía real de Argentina, entonces vende esos dólares contra pesos y se hace de pesos. Y eso es demanda genuina de dinero, es remonetización de pesos de la economía y es compra de dólares del Banco Central, que es el que le compra los dólares a esas empresas que emitieron las ON.
Por otro lado, estamos por entrar en diciembre en 15 días y se viene la cosecha fina, principalmente de trigo. Y podemos ver con este gráfico de la Bolsa de Comercio de Rosario que el rinde de la cosecha de trigo este año viene siendo el mejor que vemos en toda la serie de los últimos 15 años. El mayor rinde y mayor producción. O sea que la cosecha que se viene en diciembre va a ser histórica. Está bien, es la cosecha fina, no la gruesa, pero va a ser una fina histórica, con récord histórico de emisión de obligaciones negociables. Entonces, me pregunto, ¿qué chances hay de que el dólar sube o baje? Obviamente nunca lo sabemos ni lo vamos a saber, pero los fundamentos nos dan a pensar que el dólar tiene más para bajar que para subir, y que si el dólar sigue bajando, el Banco Central va a empezar a comprar. Y con la compra del Banco Central vamos a tener también baja del riesgo país, que le falta poco para entrar en la zona de rollover y poder tener refinanciamientos. Si eso sucede, ese círculo virtuoso se activa, tienen margen para subir los bonos en dólares, pero no más que un 12-15% en el mejor de los casos, porque la mayor parte de la suba ya la hicieron desde las elecciones hasta acá, pero todavía quedan oportunidades en este círculo virtuoso, en torno a la deuda en pesos, donde tenemos tires de más del doble de la deuda en dólares y en menos tiempo. Si el dólar sube poco, se mantiene dentro de las bandas cambiarias, que no parece una hipótesis descabellada en base a todo lo que acabamos de ver. Claramente siempre hay que tener presente y no olvidarse de la humildad estratégica de acordarnos de que no sabemos lo que va a pasar y mañana puede haber un tornado o lo que sea que rompa todo y las cosas cambien de un momento al otro. Eso nunca lo vamos a evitar. Pero eso no implica que no hagamos análisis con fundamentos que nos acerquen a hacer inversiones que tengan la mayor chance de éxito posible, que nunca es el 100%. Esta semana vimos mucha turbulencia a nivel internacional y eso nos pegó especialmente en la rueda del jueves. Así que acá hacemos el análisis local. Pero ahora se viene el análisis de Nico, del mercado internacional, que si hay algún quilombo podría venir más de ahí que de los factores locales. Así que continuamos este programa con Nico, no sin antes recordarte que vos podés asesorarte con nosotros en tus inversiones y es algo que no tiene ningún costo asociado. Es decir, se paga con las mismas comisiones que hoy ya tenés. Pero no tenés nuestro asesoramiento, o tal vez sí ya estás con nosotros, pero si no estás con nosotros, entra a clavebursátil.com y envíanos tu consulta o directamente abrí cuenta con alguna de nuestras experiencias de inversión. Aprovechá la comisión que pagás para invertir, entra a clavebursátil.com/asesores y asesórate con nosotros. Pasamos ahora con la parte de mercado internacional, donde a decir verdad hemos tenido una semana relativamente tranquila, sin grandes movimientos en la cotización de los activos, sobre todo en el mercado norteamericano, pero sí interesante observar cómo continúa, por un lado, la rotación de sectores de acciones de Estados Unidos, como evento más importante de la semana, el fin al cierre del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que viene siendo la temporada de balances en Wall Street, cómo se estuvieron moviendo los principales índices del mercado norteamericano, también cómo se estuvieron moviendo los mercados emergentes, el mercado cripto, donde ahí sí tuvimos bastante movimiento en terreno negativo, y por último el análisis de la semana, donde focalizamos en alguna acción, alguna empresa en puntual. Y esta semana vamos a estar viendo un activo que me parece sumamente interesante y es una acción de China, JD.com. Arrancamos mirando estos gráficos que nos muestran la performance discriminada por los sectores de las acciones de Estados Unidos. Arriba vemos la performance de esta última semana, liderando la suba el sector de cuidado de la salud, el sector energético, materiales básicos y consumo defensivo. 4 sectores más bien defensivos, conservadores se les dice. Mientras que si miramos en el gráfico de abajo la performance de lo que va del año, podemos ver cuáles sectores han liderado la suba durante todo el año 2025 y vuelve a aparecer materiales básicos, justamente ligado a la suba de los metales preciosos como el oro y la plata. Pero observemos debajo sectores como servicios de la comunicación, tecnología, utilities y el sector financiero, los más fuertes durante este año 2025, sectores que cayeron durante esta última semana. ¿Qué podemos ver acá? El movimiento de los flujos de capitales, una rotación que se profundiza y ya habíamos visto la semana pasada que se venía dando. Hay toma de ganancias, salida de activos tecnológicos, acciones de servicios de la comunicación y compra, mayor demanda de algunos sectores que venían bastante relegados en el año, como puede ser el sector de cuidado de la salud y el sector de consumo defensivo. En cuanto a noticias, eventos, sin lugar a dudas, lo más relevante de esta última semana estuvo en el fin
del shutdown del gobierno de los Estados Unidos, el más largo de la historia, con una duración exacta de 43 días. Tuvimos la aprobación del plan presupuestario en el Senado, luego de que 8 senadores demócratas cedieron en las negociaciones, después aprobación en la Cámara Baja y finalmente la firma del presidente Donald Trump. ¿Qué implicancias importantes tiene esta aprobación? En primer lugar, que extiende el financiamiento de la administración pública hasta el 30 de enero, con lo cual el 30 de enero nuevamente se van a tener que sentar a negociar demócratas, republicanos y extender el financiamiento. Por otro lado, implicó la reincorporación de todos los empleados que habían sido despedidos durante el shutdown y por otro lado, el gobierno se comprometió a que no va a haber despidos de funcionarios públicos hasta fines de enero. Por otro lado, tenemos todo el pago retroactivo de salarios impagos durante toda la extensión del shutdown, donde muchos empleados públicos habían estado trabajando sin goce de sueldo, y finalmente excluye la extensión de subsidios a Obamacare. Esto es básicamente lo que querían los demócratas y terminaron cediendo. Si miramos el gráfico de la TGA, que básicamente es la cuenta general del Tesoro de los Estados Unidos, gráfico cortesía de Portfolio Personal Inversiones, podemos ver que este gráfico está en los niveles más altos de los últimos 4 años, aproximadamente 941 mil millones de dólares. ¿Qué nos muestra este gráfico? Básicamente el dinero que tiene depositado el Tesoro en su cuenta. Generalmente cuando la cuenta va para arriba significa que el Tesoro está contrayendo liquidez del sistema. ¿Por qué? Porque está gastando menos de lo que le ingresa y de cierta manera está sacando dinero de circulación. Cuando pasa lo contrario, cuando la cuenta va para abajo, significa que el Tesoro está gastando más de lo que le ingresa, ¿sí? A simples rasgos. Y eso generalmente es inyección de liquidez. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo de la cuenta general del Tesoro es que se ubique en torno a los 850 mil dólares aproximadamente, esta línea de acá. Con lo cual hoy la cuenta del Tesoro estaría excedida por aproximadamente 100 mil millones de dólares y tras el fin del shutdown del gobierno y el pago retroactivo de todos los salarios que no se estuvieron pagando, se estima que va a haber una inyección de aproximadamente 100 mil millones de dólares por parte del Tesoro de los Estados Unidos y eso podría llegar a tener un efecto de impulso tanto para la actividad económica como quizás para los activos financieros. Más allá de esta buena noticia con la aprobación del plan presupuestario del gobierno de los Estados Unidos y esta posible inyección de liquidez por parte del Tesoro de los Estados Unidos, vimos que tuvimos una semana mayormente negativa con una corrección generalizada en activos tecnológicos, algunas subas en otros sectores, pero a nivel general una semana chata, mayormente negativa que positiva podríamos decir. Y ahí vuelvo a hacer hincapié entonces en lo que viene siendo la temporada de balances y sobre todo en las valuaciones actuales que lucen relativamente elevadas o al menos demasiado exigentes. Observemos que hasta el momento, mirando las principales métricas de la temporada de balances en Wall Street con data del 14 de noviembre, con lo cual esto es lo más reciente posible, podemos ver que de todas las compañías que ya presentaron balance, el 82% superó estimaciones, con lo cual viene siendo una buena temporada de balances. El crecimiento promedio de las ganancias corporativas a nivel interanual viene siendo de más del 13%, crecimiento de doble dígito que exhibe una sólida performance en cuanto a lo que son las empresas de Estados Unidos. Sin embargo, podemos ver que todavía el múltiplo forward PER promedio del S&P 500 se ubica relativamente elevado por arriba de 22, arriba del promedio de los últimos 5 y 10 años. Y esto es producto justamente de esta dispersión que venimos observando entre dos variables que a largo plazo tienden a converger: precio y ganancias. En línea celeste tenemos lo que son los precios de las acciones, básicamente representado por la evolución del índice S&P 500, y en línea azul oscuro la evolución de los beneficios por acción. Podemos observar que desde el mes de abril el índice S&P 500 tomó una aceleración muy fuerte que generó una dispersión notable con los beneficios de las compañías, generando este incremento en los múltiplos de evaluación. Bueno, todo exceso después se debe corregir. Sin embargo, hay algo interesante y es que podemos ver que los beneficios de las compañías comenzaron a tomar también una pendiente bastante positiva, con lo cual tal vez no haga falta una corrección de precio muy fuerte para que ambas variables vuelvan a converger y tener finalmente una normalización en los múltiplos de evaluación. De cara a la próxima semana continúa la temporada de balances
y tenemos un balance muy importante. Probablemente todo el foco del mercado va a estar puesto ahí y estoy hablando de Nvidia, que presenta sus resultados trimestrales el día miércoles después del cierre de mercado. Tengamos en cuenta que en toda la narrativa de la inteligencia artificial, Nvidia toma un rol protagónico. Además, hoy en día es la empresa de mayor capitalización bursátil en el mundo y es la empresa que mayor ponderación tiene sobre el índice de S&P 500. Con lo cual, si el balance de Nvidia viene muy bien, supera expectativas, la acción sube con fuerza, todo el mercado va a acompañar y vamos a dar continuidad al rally alcista. Si sucede lo contrario, hay una decepción en los resultados, la cotización de Nvidia cae con fuerza, probablemente veamos un efecto de arrastre en todo el sector, principalmente semiconductores, y también pueda tener un efecto en todo el sector tecnológico y eso genere también una caída importante en los índices de Estados Unidos. Pasando ahora hacia los gráficos, comenzamos mirando el índice S&P 500 en visión semanal y vemos que nos dejó una semana con poco gusto, la verdad, muy poco movimiento. Podemos ver que la variación fue de un 0,08% en positivo y si hacemos un poco de zoom al movimiento de esta última semana, podemos ver que nos deja una vela con un formato doji. Esta vela que tiene un mechazo superior, un mechazo inferior, pero termina prácticamente sin variación. Es lo que se conoce como una vela doji y suele ser una señal de indecisión en el mercado y puede llegar a adelantar un periodo de lateralización. Vamos a ver qué es lo que sucede la semana que viene con el balance de Nvidia. Técnicamente podemos ver que sigue aguantando arriba de la media de 50 días, promedio móvil que viene funcionando muy bien de soporte para todo este impulso alcista y sigue cómodamente arriba de la media de 200, con lo cual sigue alcista de corto, mediano y largo plazo. Todavía no tenemos señales de un inicio de un movimiento de corrección. En caso de tener una ruptura a la baja de la media de 50, ahí sí podríamos dar por finalizado todo este impulso de suba y en ese caso tener algún tipo de corrección más considerable hacia la zona de los 6.200, 6.100 puntos para el S&P 500, que eventualmente significaría ir a buscar la media de 200. De momento, eso no es lo que está sucediendo. Hacia arriba, la resistencia más importante a superar para pensar en la continuidad de este impulso alcista son los 6.900 puntos. Pasamos al Nasdaq índice tecnológico y vemos una situación bastante similar. Aunque claro, el Nasdaq terminó la semana en variación negativa por esa rotación de sectores que estuvimos viendo anteriormente. Sin embargo, vemos que aguanta arriba de la media de 50 días, 2 semanas consecutivas de baja, pero de momento mantiene firme la tendencia de corto, mediano y largo plazo. En el caso del Nasdaq, también si rompiera la media de 50, tiene un margen interesante de caída para corregir dentro del movimiento de suba de fondo e ir a buscar la zona de la media de 200. Por último vamos a ver al índice Dow Jones, que fue el mejor de esta última semana, subiendo cerca de un 0,34%. Sin embargo, vean la vela semanal horrible que dejó. Llegó a marcar máximos históricos en la mitad de la semana y luego devolvió prácticamente toda la suba, dejando esta vela horrible que se conoce como vela martillo bajista. Es decir, tras llegar a este nivel, en torno a los 48.000 puntos para el Dow Jones, hubo una venta tan fuerte que devolvió toda la suba previa y cerró prácticamente en el mismo punto que había iniciado la semana. Esto es una señal generalmente bajista, sin embargo también sigue aguantando arriba de la media de 50 días, con lo cual de momento no hay señales que indiquen un movimiento de corrección. El Dow Jones, si se diera este escenario correctivo para el mercado de Estados Unidos, tiene menos para corregir, ya que también ha subido menos anteriormente, para ir a buscar la media de 200 días y eventualmente la zona de los 45.000 puntos, que ha sido un nivel de resistencia muy importante antes y que ahora, en caso de una corrección, podría funcionar de soporte. Pasando ahora a lo que es mercados emergentes, actualizando la visión, miramos el gráfico semanal del ETF EEM de mercados emergentes. Recordemos, este ETF engloba principalmente acciones de China, de Taiwán, algunas de India y de Brasil. Como podemos ver en el gráfico, viene siendo un muy buen año para mercados emergentes y podemos observar un movimiento desde la mirada técnica bastante similar a lo que veíamos en el mercado norteamericano. Desde el mes de abril
subiendo fuertemente con la media de 50 días funcionando muy bien de soporte durante todo este movimiento. De momento se mantiene arriba de este promedio móvil, con lo cual sigue en pie este impulso de suba de corto plazo, y más de fondo podemos ver que la tendencia también es claramente alcista desde aproximadamente finales del año 2022, también cuando hizo piso tras el bear market el mercado norteamericano. Ahí sale mercados emergentes y comienza una tendencia alcista que de momento sigue firme. Un mercado que viene muy bien este año y que está dando señales técnicas de gran relevancia para la tendencia de largo plazo es el mercado de Brasil. Estamos mirando en pantalla el gráfico del ETF EWZ en visión mensual. Podemos ver un movimiento más que interesante. Observemos que el mercado de Brasil tuvo un gran bull market, un ciclo alcista muy fuerte durante el boom de los commodities, aproximadamente desde el año 2000 al año 2007, y a partir de ahí arrancó todo un mercado bajista desde el año 2008 hasta el año 2025, donde aparentemente estamos viendo un cambio de tendencia tras la ruptura al alza de toda esta línea de tendencia bajista que venía delimitando un gran mercado bajista. Observemos que incluso a mediados del año 2024 había intentado romper, pero luego se metió para adentro cayendo fuerte, y desde inicios del año 2025 viene subiendo y finalmente sí ya está rompiendo al alza esta línea de tendencia. Todo este proceso de salida lo viene haciendo en una forma de canal alcista. Observemos el gráfico en visión mensual como viene saliendo en esta especie de canal alcista, y actualmente lo tenemos contra el techo del canal, así que atención ahí. Veremos si efectivamente encuentra resistencia por acá y hace un leve ajuste para ir al piso del canal, o si rompe todo esto con fuerza y ahí ya podríamos habilitar un desdoblamiento de canal. Vamos a ver qué pasa con Brasil. Por último, vamos con el mercado cripto, arrancando con el gráfico del Bitcoin en visión semanal, donde hemos tenido una semana complicada para el Bitcoin. Al momento de grabar este video, cayendo cerca de un 10% en la semana, y yo diría ya confirmando la ruptura de la línea tendencial alcista que venía marcando todo el movimiento de suba desde principios del año 2023. La semana pasada tuvimos la ruptura y esta semana profundiza la caída. Sabemos que es un mercado muy volátil que puede revertir tranquilamente toda la baja en tan solo un día. Sin embargo, basándonos en lo que es la mirada técnica, lo que nos está mostrando el gráfico es una ruptura de la tendencia alcista y un cambio de tendencia que podría llegar a indicar el inicio de un bear market para las criptomonedas, con un techo para este ciclo alcista en la zona de los $124.000. En lo que respecta a Ethereum, la principal moneda alternativa en el mercado cripto, podemos ver también una caída cercana al 12% al momento de grabar este video en lo que va de la semana, y también una señal negativa metiéndose nuevamente en la figura bajista. Esto sí es realmente llamativo, porque si efectivamente acá tenemos el inicio de un bear market en el mercado cripto, sería el peor ciclo alcista para Ethereum y todas las monedas alternativas. Prácticamente nunca tuvimos la famosa altcoin season. Eso es bastante llamativo, pero a la vista de los gráficos y de las señales técnicas, lo que tenemos es claramente una señal bajista. Puntualmente en Ethereum, lo único que hizo en este ciclo de suba fue volver a la zona del máximo previo, allá por la zona de los $4.800, pero a partir de ahí viene retrocediendo y hoy ya se está metiendo nuevamente en la figura bajista tras romper a la baja esta línea importante que veníamos mencionando, que venía siendo toda una línea de resistencia. Tras haber sido superada al alza, venía funcionando de soporte. Incluso fíjense, la vela de la semana pasada había dejado todo este mechazo, rebotó con fuerza ahí, y donde cerró la semana, justo arriba de esa línea. Pero esta semana arrancó ahí y lo único que hizo fue bajar. Al momento de grabar este video está cotizando en torno a los $3.166. Si efectivamente tenemos el inicio de un bear market, esto podría ir tranquilamente dentro de la figura a buscar el piso hacia los $1.500 aproximadamente. Un gráfico también interesante para complementar lo que es el análisis sobre el mercado cripto es el gráfico de USDT.D.
que nos muestra la dominancia del USDT en el mercado cripto. Básicamente, ¿qué nos muestra? Del total de la capitalización de mercado de las criptomonedas, qué porcentaje está colocado en USDT, que es la principal stablecoin. Es una criptomoneda que persigue el valor del dólar. ¿Y cuál es la interpretación de este gráfico? Bueno, generalmente tiene una correlación inversa con los ciclos alcistas y bajistas de las cripto. Es decir, cuando sube la dominancia del USDT, como fue por ejemplo desde noviembre de 2021 y durante gran parte o todo el año 2022, es un bear market. ¿Por qué? Porque se entiende que el mercado, los inversores en general, venden Bitcoin, venden altcoins y ¿qué compran? Monedas estables, stablecoins, porque el mercado está cayendo y se quieren quedar afuera de esa baja. Cuando sucede lo contrario, cuando la dominancia del USDT va para abajo, como estuvo pasando desde principios del 2023 hasta la actualidad, se entiende que hay un mercado alcista. No quiero stablecoins, me paso de USDT y lo utilizo para comprar Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda porque el mercado está subiendo. Bueno, fíjense que desde la mirada técnica teníamos una clara línea de tendencia bajista que venía siendo resistencia durante todo el bull market, es decir, la dominancia de USDT bajando. ¿Y qué tenemos esta semana? Bueno, estamos viendo una superación al alza de esa línea de resistencia, con lo cual efectivamente esto rompe para arriba. Tenemos también una señal por este lado bajista para el mercado cripto. Llegando a la parte final de este episodio, vamos con el análisis de esta semana, donde focalizamos en alguna empresa en particular. Y esta semana vamos a estar viendo JD.com o JD.com, que es una de las empresas de e-commerce y logística más grandes del mundo y la empresa de ventas minoristas online más importante dentro de China. Como podemos ver en el gráfico, JD.com cotiza tanto en la bolsa de Hong Kong como en la bolsa de Estados Unidos con su ADS, que vendría a ser como el ADR de las acciones argentinas. El ADS cerró esta semana en torno a $29.38 y como podemos ver en los últimos 5 años registra una caída de ni más ni menos que un 68%. La capitalización bursátil asciende a un total de 48.600 millones de dólares aproximadamente y está cotizando a un forward en torno a 8, que a priori luce bastante bajo. En cuanto a la manera de generar dinero de esta compañía, tenemos que mencionar principalmente 3 unidades de negocio. La primera y más importante es JD Retail, donde está toda la parte referida al e-commerce y las ventas minoristas. Ahí la empresa tiene principalmente su plataforma de e-commerce, donde genera ingresos de dos maneras. Por un lado, mediante venta de inventario propio, es decir, la empresa compra y vende productos obteniendo una rentabilidad por la diferencia de compra y la diferencia del precio de venta. Y por otro lado también permite que terceros vendan productos en su plataforma y cobra una comisión por eso. También genera ingresos mediante la publicidad dentro de su plataforma de e-commerce para darle más visibilidad a determinados productos. Y por otro lado tiene todo lo que es JD Health, es decir, JD referido al cuidado de la salud, donde tiene una plataforma de e-commerce de productos farmacéuticos y también ofrece servicios de telemedicina. Todo este segmento de negocio representa el 78% de los ingresos de la empresa, tuvo un crecimiento en el último trimestre del 11% a nivel interanual y un margen operativo de cercano al 6%. Es una empresa que tiene un nivel de facturación muy grande, un crecimiento relativamente alto, pero márgenes de rentabilidad bastante bajos. Y eso se debe a su modelo de negocio, donde la gran parte de los ingresos los genera justamente de la compra y venta de inventario propio. Este modelo de negocio tiende a tener un margen relativamente bajo. Por otro lado tenemos todo lo que es la unidad de negocio de logística, donde JD ofrece un servicio de logística integral con toda la tecnología implementada, haciendo entregas incluso en el mismo día a 1 o 2 horas después de haber comprado, donde principalmente hace entrega de todas las ventas que se realizan dentro de su plataforma de e-commerce, pero también ofrece servicio de logística de almacenamiento y distribución a otras empresas. Todo lo que es el servicio de logística viene creciendo a un ritmo mayor, en torno al 24% interanual, y tiene un margen operativo incluso menor que la unidad del retail, en torno al 2,3% de margen, por la fuerte inversión de capital que está haciendo continuamente la compañía
para seguir mejorando este servicio. Por último, como podemos ver, la unidad de negocio menos representativa al día de hoy, que genera el 5% de los ingresos, está referida a nuevos negocios, donde la compañía invierte en emprendimientos con gran potencial hacia adelante que vienen creciendo fuertemente en ingresos, pero podemos ver que son notablemente deficitarios, es decir, la empresa financia con las ganancias de las otras unidades de negocio el crecimiento de esta nueva rama de negocios, que está representada principalmente por dos. Por un lado, tiene todo lo que es el sector inmobiliario, propiedades JD, donde la empresa hace desarrollos inmobiliarios, haciendo la construcción y posterior venta de los inmuebles. Y por otro lado, tiene todo lo que es el servicio de entrega de comida rápida, entrega de delivery, estilo pedido ya o Rappi, donde hay una competencia muy feroz actualmente en China con Alibaba y otra compañía más, donde las empresas están ofreciendo muchos descuentos, muchas promociones, y eso genera justamente un desembolso de dinero muy importante buscando esta expansión, pero sacrificando margen. Si miramos lo que son algunas métricas del e-commerce a nivel global, podemos ver que hoy en día China es el país más importante en cuanto a generación de ingresos provenientes del segmento e-commerce, y también es la región con más proyección de crecimiento hacia adelante, con lo cual podemos hablar de que JD.com está posicionada en una industria con fuertes perspectivas de crecimiento, y probablemente eso se va a ver reflejado en el crecimiento de sus principales ramas de negocio. En lo que es la cuota de mercado del e-commerce dentro de China, tenemos principalmente tres empresas: Alibaba, que sigue siendo el líder indiscutible con una cuota de mercado mayor al 40%, y atrás viene JD.com con una cuota de mercado en torno al 20%, y Duoduo, que también es una empresa que viene creciendo muy fuerte este último tiempo, con lo cual es un mercado que podemos decir está bastante concentrado entre pocos competidores, pero hay una competencia muy fuerte entre estas tres empresas. Observando un poco la evolución de los ingresos de JD.com los últimos años, podemos ver que ha venido en constante crecimiento, con un crecimiento anual y compuesto promedio del 15% durante los últimos años, y este último trimestre creció justamente en torno al 15% interanual. Observando ahora lo que son los márgenes de rentabilidad de esta compañía, tanto margen operativo como margen neto, acá quizás puede estar el punto flojo, si se quiere decir, de la empresa, pero es más que nada el enfoque estratégico que tiene la compañía, con una perspectiva de crecimiento a largo plazo. Ahora la empresa está apostando en crecer en sus nuevas unidades de negocio, sacrificando márgenes de corto plazo, que como podíamos ver antes, le está dando ciertos resultados, ya que viene creciendo en ingresos en torno al 15% interanual. Veamos que, de todas maneras, el margen operativo de JD.com ha venido de cierta manera expandiéndose. Está en torno al 6% este último trimestre y supo estar en torno al 4, 5%. Lo que sí se sacrificó este último trimestre fue el margen neto, que fijémonos que venía en una buena evolución, creciendo durante los últimos años. De hecho, el 2024 terminó en 4%, prácticamente duplicándose con respecto al año 2020. Sin embargo, este último trimestre cayó de forma interanual del 5,1 al 1,9. ¿A qué se debió esta caída en el margen neto? Bueno, como podemos ver acá, esto se debió a inversiones en nuevos negocios, principalmente todo lo que es delivery de comida. En cuanto a la evolución de los márgenes, como para ver mejor en detalle cómo fueron evolucionando los márgenes de rentabilidad de la empresa, vamos a ver que el margen bruto en el 2020 estuvo en torno al 8%, se mantuvo bastante estable, y estos últimos años viene creciendo, acercándose al 10%. Volvemos a tener en cuenta, es una empresa que tiene márgenes bajos, que hace venta de inventario propio, con lo cual tiene un costo bastante alto ya de por sí, luego vende a un precio mayor y el margen de rentabilidad es relativamente bajo. El margen operativo también bastante bajo, en torno a 1,5%, bastante estable en los últimos años. El año pasado había subido cerca del 3,4%, pero después terminó cayendo nuevamente. Margen neto, observemos, mucho más volátil. En el 2020 llegó al 6,6%, en el 2021 fue negativo, en el 2022 no llegó ni al 1%, y estos últimos años ha mejorado sustancialmente en torno al 2-3%. El margen flujo de caja libre lo mismo,
bastante volátil. Estos últimos 12 meses muy flojo por esta inversión que está haciendo la compañía en expandirse en nuevos negocios. Y el margen de EBITDA lo podemos ver bastante estable en torno al 2-4%. Todo esto viene generando también un declive en la generación de flujo de caja libre de esta empresa, que podemos ver. Acá nos explica los drivers del movimiento en el flujo de caja libre. Justamente fue por el declive en la rentabilidad inducida por las inversiones en nuevos negocios. Observemos que el flujo de caja operativo venía bastante bien, el flujo de caja libre también bastante bien, pero en los últimos 12 meses ha tenido una caída muy importante por este enfoque estratégico que está haciendo la empresa. Más allá de esta situación, JD.com es una empresa que sigue teniendo una posición financiera muy sólida, con más caja que deuda. Observemos, al cierre del año 2024 tenía aproximadamente 233.995 millones, todo esto en renminbi chino, en caja y equivalentes, es decir, inversiones de corto plazo, una deuda que no llegaba a los 90.000 millones, lo que resultaba en caja neta positiva de 144.227 millones de renminbi chinos, que son básicamente el equivalente a 20.277 millones de dólares. Esta sólida posición de caja es lo que le ha permitido a la empresa recomprar acciones propias. Veamos que durante los últimos 3 años ha estado recomprando acciones e incluso acelerando el ritmo de recompra durante los últimos 2 años. Veamos que durante los últimos 12 meses recompró más del 3% de las acciones en circulación y actualmente tiene aprobado un programa de recompra de acciones vigentes que le permite recomprar hasta el 7% de todas las acciones en circulación. Otro punto interesante es que JD.com paga dividendos. Comenzó a pagar recientemente, el primer dividendo fue en el año 2023 y actualmente paga un dividendo de $1, un dividendo anual, que a los precios actuales resulta en un dividend yield del 3,4%. Durante el último año el dividendo creció un 32%. Mirando rápidamente los principales múltiplos de evaluación, podemos ver que actualmente JD.com cotiza un forward de 8,4, que es uno de los más bajos de los últimos años. Cotiza un precio sobre ventas de 0,24, que es el más bajo de los últimos años, y un price to book value de 0,99, que también es el más bajo de los últimos años. Si miramos gráficamente la evolución del precio sobre ventas de JD.com, podemos ver que actualmente lo tenemos en mínimos históricos. A principios del año 2024 llegó a cotizar a un price to sales de 0,21, que fue el más bajo de toda la historia para este activo, y ahora lo tenemos en torno a 0,25. Observemos que en momentos de picos de mercado alcista llegó a cotizar en noviembre del 2020 a un precio sobre ventas de 1,25 y en agosto del año 2017 también a un precio sobre ventas de 1,25. Y el promedio histórico ronda aproximadamente el 0,8. Vamos a hacer ahora una proyección de valor mediante el múltiplo precio sobre ventas de JD.com, planteando un escenario bastante conservador. Vamos a plantear un crecimiento en ingresos para los próximos años del 10% anual en JD.com, considerando que los últimos años ha crecido a un 15%. Vamos a dejar acciones en circulación sin variación, imaginando que la empresa no hace ninguna recompra de acciones. De esta manera nos va a ir dando el ingreso por acción, ¿sí? El revenue per share. Y por último la vamos a valorar a un precio sobre ventas de 0,5, que está por debajo del 0,8 promedio de los últimos años, muy por debajo de ese pico de 1,25 que llegó a tener en los ciclos alcistas y el doble del 0,25 actual, que cotiza bastante deprimido. Bajo esta hipótesis, nos estaría dando un precio objetivo para los próximos años en torno a $88 por acción. Actualmente cotiza por debajo de los $30, con lo cual nos estaría dando un potencial de suba cercano al 200%. En caso de alcanzarlo dentro de 5 años, sería una suba aproximada, un rendimiento aproximado del 30% anual. Esto es una simple estimación y una proyección de precio. Pero sin embargo tengamos en cuenta que estamos contemplando un escenario bastante conservador y esto nos da la pauta de que la acción puede estar cotizando muy barata o que las expectativas puestas en precios son demasiado negativas para JD.com. Frente a un ligero cambio de expectativas o a que las cosas salgan un poquito mejor de lo que el mercado está poniendo en precios,
probablemente el potencial de suba es interesante. Complementando con el gráfico, miramos ahora el gráfico histórico de JD.com en visión mensual. Podemos ver que hace 4,7, casi 5 años que viene en tendencia bajista, acumula una caída de un 70% desde los máximos históricos. Podemos ver que la tendencia bajista de momento no se ha roto, no ha podido superar esta línea de tendencia bajista que viene funcionando de resistencia. Incluso este mes viene cayendo y marcando un nuevo mínimo en el movimiento, y vemos también que hay bastante volumen negociado durante todo este periodo de tiempo. Por el momento, desde la mirada técnica, no nos está dando ninguna señal de posible cambio. Esto tranquilamente podría volver a caer hasta los mínimos. Pero sí, desde la mirada fundamental veíamos que tranquilamente, si las cosas salen más o menos bien para esta compañía, tiene un potencial de revalorización bastante importante. Interesante también ver la comparación entre JD y Alibaba. Veamos que han tenido un comportamiento bastante similar, una correlación alta a estos dos activos, que son dos acciones de empresas de e-commerce muy importantes de China, y veamos que en ciclos anteriores han tenido una correlación muy importante. De hecho, han tenido techos máximos históricos prácticamente en el mismo momento. Después ambas tuvieron su mercado bajista. Sin embargo, observemos que aproximadamente desde mediados 2024, principios 2025, Alibaba salió con fuerza para arriba, viene subiendo fuertemente, mientras que JD.com intentó subir y se pinchó, y ahora todavía sigue en tendencia bajista. Una situación muy parecida podemos ver si comparamos a JD con el índice Kweb, que engloba las principales empresas tecnológicas de China. Vemos una correlación muy clara, pero vemos una dispersión desde principios del año 2025, donde JD.com se pinchó, comenzó a caer desde principios del año 2025, mientras que el índice Kweb viene teniendo una performance positiva. Bueno, eventualmente, si JD.com se acopla al movimiento alcista que viene teniendo las acciones chinas en general, debería recuperar todo el terreno perdido durante el 2025 y luego seguir con la tendencia alcista. De momento, la señal no está, la tendencia sigue siendo bajista, pero de mínima interesante para tener en el radar e ir monitoreando. Excelente, Nico, muchas gracias. Y Salvaje, les pido pónganle un me gusta a este informe para bancar el contenido y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre, y gracias, Salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.